80% de la razón de decir respeto es porque algo tú les estás comunicando a través de tu ejemplo. Hola a todos, ¿cómo están? Pero muy feliz día, estoy súper contenta de poderlos saludar hoy nuevamente aquí por nuestro canal. Por si no me conoces, mucho gusto, mi nombre es Estefany Manrique, soy mamá de un chiquitín de 5 añitos de edad y aquí en este canal subimos videos nuevos todos los miércoles y todos los viernes de cada semana. Así que suscríbete en el botoncito de abajo, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que aquí subimos semanalmente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué hacer cuando nuestros hijos no nos respetan. Y es un tema del cual yo quise hablarles a ustedes aquí en el canal porque lograr que nuestros hijos nos hagan caso y que también nos respeten puede llegar a ser algo muy agotador, algo muy frustrante y en algunos casos bien complicado después de que se vuelven ya adultos y ni siquiera te aprendieron a respetar cuando estaban pequeños. Y hoy voy a enseñarte algo que he aprendido en mi vida personal como hija y también es algo que he estado aplicando con Juanes desde hace ya muchísimo tiempo, ya casi un año. Y pues bueno, yo dije, no voy a comentar esto hasta que yo empiece a ver resultados. Y la idea es que esto lo empieces a aplicar en tu hijo desde antes de llegar a la adolescencia. Si ya llegaste a la adolescencia y tus hijos no te respetan, estás pegada. No, mentiras. No. Este principio se puede aplicar para cualquier tipo de edad porque está cubierto de una promesa, la cual más adelante les voy a decir. Así que funciona para cualquier tipo de edad. Y estoy segurísima de que después de que tú entiendas e interiorices ese principio, tu vida y la de tus hijos va a cambiar en un 100%. Yo tenía súper definido que la crianza con Juanes siempre iba a ser como muy firme. Porque yo obviamente en la actualidad no quiero de que mi hijo más adelante llegue a traerme vergüenza, así como la palabra lo dice, que el hijo necio es vergüenza de la madre. Y tampoco yo quería ser una mamá más frustrada porque en la calle a sus hijos no les importa y les sacan la lengua, les dan manotazos, les pegan, hacen shows, gritan y todo ese poco de cosas y pasan por encima de uno. Yo no quería y actualmente tampoco y jamás con ninguno de los hijos que yo vaya a tener aparte de Juanes quiero llegar a ser una mamá así. Es por eso que la crianza que yo he mantenido con Juanes desde que nació hasta ahorita, que tiene 5 años y siempre va a continuar de esta forma, ha sido todo un aprendizaje entre mantener el equilibrio entre el amor y entre la disciplina. Y estas dos cosas las he podido aprender a través de mi relación personal con Dios y todo lo que Él nos enseña en la Biblia y también pues como que he unido lo que he aprendido en mi carrera. Así que siempre he tratado de mantener ese equilibrio perfecto, no más amor para que se vuelva un niño malcriado, pero tampoco solo disciplina para que se vuelva un niño, no sé, rencoroso o como frustrado. Pero más allá de eso aprendí algo increíble que créanme que ha sido como un 80% de lo que más me ha ayudado con el tema del respeto de Juanes hacia mí. Sin necesidad de dar solamente órdenes y órdenes y órdenes o estar poniendo caritas tristes en su tablero de deberes. Y se llama honrar a mis padres. Miren, los niños aprenden a través del ejemplo y no necesitamos tener 2 dedos de frente para entender eso. Aún nosotros, ya siendo grandes, seguimos aprendiendo del ejemplo de otras personas a medida que vamos creciendo. Así que lo primero a entender en este video es que si tus hijos no te respetan, el 80% de la razón de decir respeto es porque algo tú les estás comunicando a través de tu ejemplo. Yo empecé a aplicar este método de honrar a mis padres cuando empecé a notar que Juan Esteban me gritaba. Cuando yo volví a Dios, empecé a hacer mis devocionales con el libro de Proverbios. Y este libro de la Biblia a mí me encanta porque es un libro que te enseña demasiada sabiduría y que te da herramientas y estrategias realmente muy buenas para tu crecimiento y tu vida como persona, como hijo, y también te da pautas y cosas que puedes aplicar cuando ya te conviertes en papá o en mamá. Voy a dejarte en la descripción algunas citas bíblicas de proverbios que me han marcado y que me han servido mucho a mí, pero quiero compartirte hoy algo que está en Efesios
6:4, que habla acerca de el primer mandamiento con promesa. La palabra dice allí que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en todo y tengas una larga vida. Al leer esto entendí realmente que lo que yo debía hacer para que Juanes me respetara y dejara de pronto de gritarme o a veces de ser como guache o como sea, era que yo debía enseñar a mi hijo a través de mi ejemplo a honrarme. ¿Y cómo lo podía hacer si yo ni siquiera sabía honrar a mis papás? Entonces eso fue todo un proceso que yo empecé a hacer después de haber leído y de haber entendido ese versículo. A mí me tocó buscar en Google hasta qué significaba honrar. Y encontré que significa mostrar respeto y consideración a otra persona. Luego de eso me acordé de todas las veces que yo había sido grosera con mis papás, de todas las veces que había sido como odiosa, que no les había hecho caso, que no les había prestado atención cuando me hablaban. Y eso ha sido algo que ha marcado mucho mi historia como hija. Y entonces empecé a decir, ok, algo le tengo que estar transmitiendo yo a Juanes para que él me esté gritando de esta forma. Porque puede que de pronto actualmente él nunca vea o nunca ve y nunca va a ver que yo sea como grosera o que deshonre a mis papás, porque es algo que realmente he aprendido y que he cambiado. Pero yo dije, de alguna forma, de alguna manera, yo creo que yo le estoy transmitiendo eso a él a través del ejemplo para que él me grite de esa forma. Así que lo primero que tuve que hacer fue empezar a evaluarme. Y fue la parte más difícil de todo el proceso o como de todo este principio, ¿no? Porque es un mandamiento, es como una estrategia que nosotros podemos usar para que nuestros hijos nos honren y por ahí derecho, obviamente, honrar es respetar. Y cuando yo empecé a evaluarme de por qué yo había sido de pronto gritona o desobediente o grosera o lo que fuera, Dios empezó a hacerme ver de que yo había sido así con mis papás en ciertos momentos de mi adolescencia o de mi vida por falta de perdón o por haberme callado algunas cosas, y eso a través de mi vida empezó a crear como un resentimiento, como un rencor, como una vaina y toda maluca, que hacían que yo me comportara así cuando era adolescente y que aún después de haber tenido a mi hijo y antes de haber vuelto a Dios y haber entendido todo esto, hacía que yo sintiera como fastidios, como ciertos fastidios, ciertas cosas o bobadas que posiblemente mis papás, por no decirme, o por no sacarme el mal genio o lo que sea, no me decían, pero que inconscientemente estaba haciendo que yo los irrespetara. No sé si me alcanzan a entender. Tuve que meterme mucho con Dios y es un proceso que todavía continúo, porque no es fácil perdonar cuando te fallaron, obviamente, pero el secreto de la honra a los padres lo encuentras cuando te llenas del Espíritu Santo y aprendes a tapar sus pecados, entendiendo que tú no eres nadie para juzgarlos, sino que lo único que es suficiente para juzgar y también para hacer cambiar a tus padres es Dios. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. En la Biblia había un hombre llamado Noé, ¿se acuerdan? El del arca de Noé. Resulta que hubo un momento después de que pasó el diluvio, si no estoy mal, Noé sembró un viñedo. Una vez le dio fruto, pues imagínense, hizo vino, se puso a tomar hasta que se pegó una borrachera, o sea, una borrachera impresionante que la Biblia relata que terminó desnudo. Y uno de sus hijos, Cam, lo fue a buscar. Resulta que cuando Cam lo encontró, lo vio, pues obviamente desnudo, y lo que él hizo fue burlarse y quién sabe qué más cosas habrá dicho ese muchacho, y fue y se lo contó a sus hermanos. Yo creo que Cam, mientras iba caminando y mientras iba burlando del papá, yo creo que él habrá pensado que los hermanos también iban a tomar la misma actitud de él. Pero, oh sorpresa, que los otros dos hijos de Noé no tomaron esa actitud. Lo que ellos hicieron fue coger una sábana o como un manto, fueron hasta donde Noé, lo taparon, o sea, mirando hacia otro lado, ¿no? Uno que es como todo curioso, pero no, ellos mirando hacia otro lado, lo que hicieron fue taparle su desnudez y lo levantaron. Noé, siendo el escogido de Dios, él y su familia los únicos salvados en todo lo que pasó el diluvio, y borracho,
O sea, yo creo que cualquier hijo necio pues hace lo que hizo Cam. La pregunta es cuántas cosas hemos hecho nosotros en contra de nuestros papás o hemos dicho en contra de nuestros papás, así nosotros tengamos la razón o no. O sea, ponte a pensar tú, ¿qué tanto he hablado? ¿Qué tanto he dicho? ¿Qué tanta maldad o cosa fea ha habido en mi corazón por mis papás? Independientemente de que yo tenga o no la razón. Ahora tú que ya eres mamá, que ya eres papá, entiende, no eres perfecto. Reconoce que a veces te pasas con tus hijos. Tienes que reconocerlo para empezar a entender el principio de la honra a tus padres para que tus hijos te aprendan a respetar a ti. Cuando tú aprendes, interiorizas y practicas ese principio de la honra, haces lo que hicieron los otros dos hijos de Noé, que fue cubrir su vergüenza. No se burlaron, es que ni siquiera fueron capaces de mirarle la desnudez a su papá. Fue tanto el respeto que ellos sintieron que lo único que hicieron fue: te cubro la vergüenza, no te juzgo y pues ya. Y aunque posiblemente ellos estaban avergonzados, aunque posiblemente estaban de mal genio, desconcertados por ver a su papá así, no les importó y le cubrieron su vergüenza. Así que debes entender que por más hijo que tú seas de tus papás, no eres más que ellos para estar pasando por encima de ellos. Claramente nosotros como papás no queremos que esos pequeñitos de 5 añitos empiecen a montárseles a uno encima y a creerse más que uno. Así que tú tienes que transmitirles ese ejemplo a ellos para que lo puedan entender. Y cuando tú realmente comprendes y aplicas este principio de la honra, te vuelves un poco, suena como medio raro, pero sí, te vuelves un poco más inteligente que tus papás. Y te voy a decir por qué. Cuando tú entiendes este principio, tus hijos lo entienden. Y además de todo, es una manera silenciosa y demasiado inteligente de hacerles entender a tus papás de que ellos deben cambiar su conducta. Si notas en la Biblia, jamás se volvió a mencionar de que Noé se había vuelto a emborrachar. Así que, en conclusión, si tú quieres que tus hijos te respeten, conviértete en una persona respetable, una persona a la cual digan, wow, o sea, tengo que respetarla. Y muestra a través de tu ejemplo cómo ellos deben aprenderte a honrar a ti. Les voy a contar algo rápidamente, y es que los que ya llevan aquí en este canal mucho tiempo ya saben que pues yo soy mamá soltera y que yo me separé hace como un año larguito y volví a la casa de mi papá. Esto que yo les estoy enseñando lo empecé a aplicar desde que me volví a mi casa con mi papá. O sea, como aprender a honrar a mi papá y pues obviamente a mi mamá, a pesar de que mi mamá no iba aquí conmigo, pero también empecé a aplicarlo con ella. Y el que Dios haya permitido que yo haya vuelto a mi casa, eso fue como lo más importante que me marcó para entender esto. Y por ejemplo, cuando mi papá me dice algo que a mí me da mal genio o que a mí no me gusta, yo como que, o sea, como que me calmo, no le respondo. Y con ese ejemplo, Juan Esteban empieza a darse cuenta de que no va a ser tan fácil mirarme feo, de que no va a ser tan fácil gritarme como de pronto lo hacía antes de... Porque eso él lo ve en mí. Hay cosas que yo no comparto de mis papitos. Y yo sé, papitos, que ustedes están viendo este video y los amo mucho, pero ustedes saben que hay algunas cosas, en ciertas cosas, lo que no voy a mencionar acá, que no comparto. Pero también ustedes se han dado cuenta, y les cuento a ustedes, a los que siguen este canal, que el que yo no siga o no esté de acuerdo en algunas acciones, en algunas formas de hablar o como sea, yo prefiero guardar silencio para no caer en ese error de la deshonra. Que porque actuó así, que porque miró así, que porque no hizo esto, que porque no sé qué, que porque una cosa, que porque otra, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no sé, pero sí me he dado cuenta de un cambio sobrenatural en mis papás cuando ellos ven mi actitud. Porque de repente, sobrenaturalmente, como que empiezan a cambiar de opinión o a hablar de una forma distinta que de pronto va un poco más acorde a lo que yo soy, y como que las cosas empiezan a fluir. Así que eso es lo que yo trato de mostrarle a Juan Esteban a través del ejemplo. Finalmente les cuento que una de las ventajotas de mantener activo ese superpoder de la honra a los padres es que tú aprendes a honrar a Dios. Y Dios se agrada demasiado cuando tú, que eres su hija, que eres su hijo,
lo honras a él. O sea, las puertas del cielo se abren de una forma impresionante y milagros empiezan a suceder y él empieza a recompensar ese sentir de tu corazón y ese actuar. Ya para finalizar, yo te voy a dar un consejo que puedes aplicar con tus hijos, que es algo que pues yo hago con Juanes cuando de pronto se le da como, o como que siente la tentación, ¿no? De pronto, ¡mamá! O de pronto como medio mirarme feo, sacarme la lengua. Y es que cuando él como que siente esa tentación de hacerlo, lo primero que yo hago es como, o sea, obviamente firme, ¿no? Porque pues tampoco es, no, súper firme. Decirle, cuida tu corazón, cuídalo y pilas, porque a mí me tienes que honrar. Tú no ves que yo le grito a tu abuelito, tú tampoco me grites a mí. Y mira, el chinito queda como, no pasa ni 5 minutos, es que ni siquiera pasa un minuto. Cuando él ahí mismo me abraza. O a veces me dice, mami, perdóname. Porque él entiende que ese es un principio que le va a servir para toda la vida, para que le vaya bien en todo. Porque ese versículo habla del primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en todo. No te dicen algunas cosas, en todo. Inclusive cuando te conviertes en mamá y cuando te conviertes en papá. Bueno, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Mil gracias por haberlo visto hasta el final. Recuerda que abajito te puedes suscribir, que te espero en mis redes sociales, que desactivar la campanita de notificaciones, que todos los martes y jueves subimos entradas nuevas a mi blog, que te voy a dejar por aquí. Y no siendo más, que tu amor sea siempre inagotable como el de Papito Dios. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Un abracito. Chao. Por si no me conoces, mucho...